Muy buenas tardes con todos los presentes, estimado doctor, un gusto poder saludarles y en este momento voy a proceder con la presentación. Solamente denme un segundito para compartir pantalla, ¿ya? Claro Ok, que sí. Está en proceso, muy bien. perfecto, Ya podemos ver. ya, solamente le voy a emplear esto, ya. Bueno, dentro de la temática que vamos a dialogar un poco el día de hoy es la administración pública en el sistema penitenciario del Ecuador en una de las provincias de la Sierra. Es una investigación interesante que lo he hecho desde un enfoque cualitativo. Aquí mi interés ha sido abordar un poco más sobre la administración pública desde los centros de privación de libertad. Entonces, como introducción, tenemos el sistema penitenciario ecuatoriano atraviesa una crisis estructural caracterizada obviamente por temas de violencia, por temas de hacinamiento, porque no cuentan con espacios o infraestructuras adecuadas y el debilitamiento del control institucional. Lamentablemente, hoy en día existen agentes penitenciarios que se encargan de dar, en este caso, seguridad, estar pendiente de las necesidades de los reclusos, sí, pero esto no ha podido cumplirse de manera operativa, por lo cual ha existido algunos obstáculos que los vamos a ir abordando dentro de esta investigación. Existen limitaciones dentro de los procesos de rehabilitación social, empezando por la administración pública, la cual debería garantizar la organización, el control, la coordinación y la evaluación de las políticas penitenciarias que hoy en día tenemos. Existe una brecha, tanto en la parte normativa como en la realidad de los centros penitenciarios. ¿Qué está sucediendo? Pese a que nosotros tenemos varias leyes, varios reglamentos, varios estatutos, esto no se está aplicando en cada una de estas instituciones. Vamos con la siguiente parte. Dentro de nuestra investigación establecemos los siguientes objetivos. El objetivo general, que es analizar los factores que limitan la adecuada administración pública en el sistema penitenciario ecuatoriano y como específicos los siguientes. Identificar cuáles son los factores administrativos, operativos y estructurales. Examinar el cumplimiento de la normativa penitenciaria y proponer estrategias de mejora para la gestión institucional. Dentro de nuestro tipo y diseño de investigación, nosotros lo hemos hecho desde un enfoque cualitativo que lo que busca es comprender la realidad del sistema penitenciario, desde la experiencia de un funcionario. En este caso se hizo un estudio de caso en contraste con la normativa aplicable dentro de estas instituciones. Tuvo un alcance descriptivo ya que nos permitió identificar las principales limitaciones administrativas, operativas y normativas. Además, su diseño no fue experimental, porque no se manipuló ninguna de las variables y con corte transversal, porque nosotros recolectamos esa información en un momento específico mediante una entrevista semiestructurada. Dentro de nuestro marco teórico, hemos visto dos cosas muy importantes que son relevantes dentro de esta investigación. Primeramente, hay que entender la administración pública como un servicio que se realiza desde el Estado, ¿sí? Para cumplir los fines y responder tanto a las necesidades sociales. Uno de nuestros actores que lo hemos vinculado ha sido Gulig y Udwy, que señalan que para administrar implica organizar acciones que nos permita, obviamente, alcanzar esos objetivos que lo hemos definido dentro de las planificaciones que se han establecido. Dentro de nuestra normativa, que es la Carta Magna en la Constitución de la República de Ecuador, se establece que la administración pública debe regirse entre estos principios: eficacia, eficiencia, calidad, coordinación, transparencia, planificación y evaluación. Ahora, dentro de esto del sistema penitenciario, nosotros hemos visto que aquí la finalidad debe ser la rehabilitación integral y la reinserción social de las personas privadas de la libertad, obviamente garantizando sus derechos y el desarrollo de sus capacidades. Sí, dentro de este análisis también hemos puesto, en este caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que señala que la crisis carcelaria en Ecuador responde a problemas estructurales que van con temas de violencia, con la falta de control y las debilidades
de estos lugares que provocan que exista una serie de problemas interrelacionados. Sí, también vemos las dificultades históricas que se han venido presentando incluso en los cambios de gobiernos, cómo ha ido mejorando, cómo se ha ido debilitando. Entonces, aquí nosotros hemos visto las siguientes categorías de análisis. La primera categoría tenemos los factores limitantes de la gestión penitenciaria. Aquí nosotros analizamos los problemas que dificultan el funcionamiento adecuado de esos centros de privación de libertad y también se considera qué aspectos o qué carencias existen. Por ejemplo, la falta de recursos, una infraestructura deficiente, la escasez de personal operativo administrativo, la corrupción de los grupos delictivos y también las dificultades para aplicar de manera real estos programas de rehabilitación y reinserción social. Tenemos dentro de la categoría número 2 la administración pública penitenciaria. Aquí se refiere a revisar cómo se está organizando las actividades, los planes, las estrategias y también algo muy importante, de qué manera de qué manera se supervisa y cómo se evalúa si es que estos planes o estos programas están funcionando de verdad dentro de los centros de privación de libertad. Sí, porque es muy importante que cada una de estas instituciones públicas cuenten con una planificación institucional para ver en esta situación cómo se está gestionando los recursos, cómo se están coordinando entre las diferentes áreas, qué trabajo multidisciplinario se está ejecutando. Sí, y algo muy importante, la transparencia. Sí, rendición de cuentas, no solamente del tema económico, sino también de todas las actividades que se han de manera anual, para garantizar sobre todo el orden, la seguridad y la rehabilitación. Vamos al siguiente punto, que es la categoría 3, que en este caso es la aplicación de la normativa en la práctica institucional. Dentro de nuestro contexto ecuatoriano, nosotros utilizamos el reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social. Con esto nosotros hemos ido haciendo un análisis para ver cuáles son las brechas entre la norma y también en la parte práctica? Especialmente hemos abordado el tema de la clasificación, que en este caso en los centros penitenciarios que tenemos hoy en día en nuestro contexto ecuatoriano se clasifican en mínima seguridad, mediana seguridad y máxima seguridad, que son tres tipos. También hemos visto el tema de la disciplina, en este caso, cómo se están sancionando, cómo se está normando para que se dé cumplimiento por parte de las personas privadas de la libertad en estos aspectos de las actividades o en estos aspectos cuando ellos se involucran en otro tipo de situaciones que causan problemas dentro de los centros de privación de libertad. ¿Cuál es el control? ¿Cuáles son los planes de contingencia? Y también, en este caso, actividades que les van a permitir su rehabilitación. Dentro de esto tenemos también los resultados. Vamos a ver que en la parte normativa se evidencia una brecha en el reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social y la práctica institucional, especialmente en la clasificación que está vinculada a la disciplina y control. ¿Por qué razón? Según el tipo de delito, aquí van clasificando a cada una de las personas privadas de la libertad. Por ejemplo, hay personas que deben estar ocupando estos espacios de máxima seguridad. A veces están sentenciados por más de 20 años. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Dentro del contexto ecuatoriano, lo que está pasando es lo siguiente. Hay estos famosos tablazos que lo que resulta es una gestión interna entre los mismos PPLs, que son las personas privadas de libertad, y a veces la persona que debía estar en máxima seguridad está en mínima seguridad porque hicieron un intercambio entre ellos con el fin de precautelar su integridad. Vamos al tema de seguridad. Existen limitaciones para controlar los objetos prohibidos, no hay planes de contingencia para mitigar los conflictos y generalmente, ¿qué es lo que ha venido sucediendo? Siempre ha habido este tema de los
amotinamientos dentro de los centros dentro de los centros de privación de libertad, lo cual ha provocado actos violentos. Sí, actos violentos en donde, más allá de las lesiones, algunas personas privadas de la libertad han perdido su vida dentro de estos espacios. Tenemos la coordinación, la falta de articulación con las diferentes instituciones públicas. A veces generan respuestas muy aisladas y esto es lo que sucede en temas de salud, cuando se intenta coordinar con el Ministerio de Salud Pública para que ellos reciban atención especializada, pero a veces por el tema de tiempo, por la saturación de turnos, esto se ve imposibilitado. Vamos con la siguiente parte, la rehabilitación social. Dentro de la rehabilitación social existe un equipo técnico que está compuesto por trabajadores sociales, psicólogos, abogados. Pero ahora, ¿qué es lo que está pasando? Una vez que la persona cumple estos programas de reinserción, lo que busca es acceder a un beneficio penitenciario, que en este caso sería la prelibertad. Pero al momento que acceden a este beneficio penitenciario, que logran salir y que tendrán que manera mensual, de manera trimestral al centro de privación de libertad, ellos vuelven a involucrarse a estos mismos vínculos delictivos, lo cual no produce una reinserción verdadera, sino que aquí la falta de trabajar de manera organizada, con cambios reales, en donde las personas puedan incluso tener un espacio en donde laborar, se ve imposibilitada en este caso por la falta de recursos estatales y también por la falta de capacitación a su personal técnico. Como conclusiones, para ir cerrando esta parte, vemos que los principales problemas están evidenciados, como lo había comentado, en el tema de la clasificación, en el tema de ingreso de objetos prohibidos, los procedimientos disciplinarios y la seguridad interna. Ahora, la seguridad penitenciaria no depende solo del uso de la fuerza, sino de la gestión institucional planificada, coordinada y evaluada. Sí, cuando hay una débil coordinación entre instituciones, generan respuestas aisladas. Y lo que hace es que la eficiencia se abaja, provocando problemas en el sistema. Y finalmente, necesario fortalecer esta planificación en cada uno de estos centros de privación de libertad, no solamente por cumplimiento institucional, sino que sea posible hacer una evaluación y ver cuáles son las falencias, qué es lo que se debe trabajar desde cada área y cómo se va a ir articulando cada una de estas necesidades dentro de los centros de privación de libertad. Agradecemos mucho en esta parte al funcionario que participó dentro de nuestra entrevista y también a las personas que nos han podido brindar orientación y apoyo durante el desarrollo del presente estudio. Muchas gracias.